7:20 de la mañana, bienvenida Iglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, analista política, consultora internacional de elecciones en Latinoamérica y el Caribe. La mujer de verbo claro, pedagógico, frontal, apasionado, diría yo. Parezco Orangel y los 12 del signo. ¿Tú te acuerdas de aquello? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a quienes se conecten. Mira, Iglé, queremos hablar también de la situación en Guatemala, que electoralmente es muy interesante y precisamente tú eres consultora internacional de elecciones en Latinoamérica y el Caribe. Pero antes tenemos que pasar por Venezuela. ¿Qué has visto, oye, en los días recientes? Que yo diría que la situación es interesante por las grandes decisiones que le toca tomar al sector de la oposición o de las oposiciones, ¿no?, en materia electoral. Bueno, esta reunión que ocurrió ayer, que celebró ayer, es irruptiva, digamos, es irruptiva la que se hace en el preámbulo de la reunión entre la Unión Europea y la CELAC. Siempre fue una agenda, digamos, bilateral en el sentido de ambas regiones, después de muchos años, 6 años, 8 años sin reunirse, y se cuela el tema de Venezuela, logró colarse. Siempre he dicho que una de mis preocupaciones es la insignificancia, que realmente agotemos a la comunidad internacional y que lo vean como, bueno, mira, esto no lo resuelven ellos, pues ¿qué vamos a hacer? El tedio que significa nuevamente Venezuela y dale, y sin embargo se coló el asunto venezolano como punto, fíjate que incluso lo reseñan puntos de honor para ambas partes. Siempre haciendo la aclaratoria que la plataforma unitaria representa un factor importante de la oposición, no todo, pero es la plataforma unitaria que negocia en México con el gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces hablan, bueno, se va a tocar también el tema de las elecciones y de las condiciones electorales y por otra parte las sanciones y el impacto negativo que tienen en la sociedad venezolana. Bueno, eso es irruptivo porque estábamos viendo, Eduardo, que teníamos como esa sensación que el conflicto estaba escalando. El conflicto escala, no tenemos aún un Consejo Nacional Electoral, se oye muy, por ejemplo, en el caso mío, pues, por ejemplo, que pudiera querer participar en el Consejo Nacional Electoral, pues me parece personalmente que es una negociación muy complicada, que no está claro cuáles son los objetivos, que no sabemos si este Consejo Nacional Electoral va a tener un perfil que va a generar confianza o es simplemente un matavoto, un espantavoto. En fin, tenemos y además una situación de narrativa dura entre los diferentes candidatos a las primarias. Hay otra cantidad. Ayer escribí todos los nombres, son 19. Digamos, candidatos opositores que irían a unas presidenciales o por lo menos estarían en la jugada. Y luego, los pues 14 que van por las primarias y 5 más. 5 más, porque tú tienes allí, fíjate que ayer resañaron de esa alianza, que vamos a ver hasta dónde llega la alianza. Hasta ahora era de Avanzada Progresista y Cambiemos con Ecarri, pero no sabemos si Timoteo Zambrano va a dar otra información. Luego tenemos esa división con el ala de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez con Luis Eduardo Martínez. También tenemos entonces por otro lado Ratti, que es el que ha interpuesto estos recursos, que también se autodenomina de oposición. Tenemos otros, por aquí los tenía todos anotados, y estos del que van a la primaria, que allí habría que ver después del debate, también te deja una lectura, ¿no? Bueno, muy complicada la cosa. Iglé, Guatemala, ¿cuál es la importancia de revisar el caso guatemalteco que finalmente, según el Tribunal Supremo de Justicia, o electoral más bien, ya tiene fecha para el balotaje, para la segunda vuelta? Bueno, Guatemala es muy interesante en este momento porque Guatemala pareciera que se está generando un patrón en América Latina, ¿no?, y el Caribe.
de judicialización de las elecciones, es decir, acabar con los contrarios, con los adversarios, no dejarlos llegar a los procesos electorales. Eso lo estamos viendo en varios países y por eso es muy simbólico lo que está ocurriendo en Guatemala y que también seguramente va a ser parte de esa reunión en Bruselas, ¿no? El tema de Guatemala. Allí, así como decíamos, pues se roba a Guatemala la atención de todos nosotros. Luego hay una sorpresa en los resultados electorales de la primera vuelta, pero una sorpresa hasta para los ganadores. Porque si se compara con el histórico político de Guatemala y si se compara con las encuestas? Entonces, allí pues había una clara intención de inhabilitación de 3 candidatos, uno de ellos que lideraba las encuestas, porque se veía que podía obtener, digamos, avanzar en esa competencia. A pesar de ello, las encuestas daban algo así como un 2%, y por más error que hubo entre todos los candidatos, pues mira, Bernardo Arévalo termina con 12% y luego de la revisión sube casi a 17% en la intención de voto, cosa absolutamente interesante, porque allí se plantea, como en ningún otro país, una competencia entre el sistema y el status quo y los años que se ha tenido, digamos, la derecha dentro de, porque ahí se habla de derecha y de izquierda, y luego pues un hombre que digamos que logra captar una votación contra el sistema corrupto, digamos, que tiene Guatemala, y además es de izquierda, pero bueno, definitivamente ahorita será de izquierda el gobierno que se escoja, solamente que se habla de una izquierda progresista o asistencialista, que es la que queda en primera opción. Bueno, en primera opción quedó el voto en blanco. Luego viene Sara Torres, que es la ex primera dama, también llegaba como al 20, y luego Arévalo queda en el 17. Es decir, muy interesante. Entonces, el primer round lo gana Arévalo, lo ganan las fuerzas democráticas, porque ahí se ha visto una estrategia muy interesante con lo del voto en blanco, que fue ese resultado logró mover el piso electoral, pero ahora van a una segunda vuelta, pero con varios rounds por jugar todavía. Bueno, Egle, muchísimas gracias por tu aporte de siempre y que pronto volvamos a reunirnos aquí. Un gran abrazo. Gracias a ustedes y que sigamos con buenas noticias para el país. Gracias. Amén. Egle González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, analista política, consultora internacional de elecciones en Latinoamérica y el Caribe. Volveremos.